Capítulo 3. 2 meses después. Clink, clan, clink, clan. El sonido de metal chocando contra metal era lo que se escuchaba detrás de una gran casa. Suficiente, Jaune. La voz de Bedivere detuvo a Jaune, que está listo para lanzarse nuevamente con sus dos espadas en manos en dirección de su abuelo. Ambos estaban jadeando, con la ropa desgarrada y el sudor bañándolos. Pero abuelo, aún puedo seguir. Ya lo sé, muchacho, pero yo también tengo límites y una edad, ¿sabes? Su abuelo se burló de su nieto, que se rió levemente. Además que si causamos más ruido, los animales se alterarán. El mayor Pendragón señaló a un lado de ellos a la pequeña granja, donde se podía escuchar a las gallinas corriendo por todos lados y uno que otro animal haciendo lo mismo. Oh, ya veo, jeje, sí, sería bueno un descanso. Jaune aceptó y siguió a su abuelo, que comenzó a regresar a la casa. Minutos después, Jaune salía de ducharse con nueva ropa, aentándose en el sillón enfrente de su abuelo, que estaba leyendo el periódico. Suspiró. ¿Sucede algo, abuelo? Jaune preguntó preocupado al verlo fruncir el ceño. El mayor Arg lo miró fijamente y habló. Después de la misión que tuvimos en Mountain Glen, salió en el periódico lo sucedido ahí, narrado por algunos pobladores. Según esto, la aparición de un misterio joven que poseía una alabarda con la capacidad de desplegar un escudo de Dusk tan fuerte que logró resistir el ataque de Luivengrim. Junto a él, el supuesto maestro que piloteó un modelo viejo de las naves de Atlas y que lo usó para luchar contra el Wyvern. ¿Escudo de Dusk? Jaune preguntó confundido. Supongo que la gente creyó que usaste una gran cantidad de Dusk para bloquear el ataque del Wyvern. Suspiró. Jaune sintió alivio al escuchar esa explicación. Es bueno escuchar eso. No te relajes, el hecho de que no vieran tu rostro no significa que no nos reconozcan. En la muralla algunos me reconocieron. Ok, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo sabrán que estuve ahí? Su abuelo negó con su cabeza y habló. Escucha, no digo que lo averiguarán fácilmente, pero resulta que, literalmente pusiste un cartel en tu espalda de dónde eres. Bedivere le mostró la foto donde al parecer alguien había usado su pergamino para sacar una foto donde él estaba de espaldas, pero el símbolo ARG brillaba con fuerza. Podrían confundirla con la camiseta de un fan con su logo en la espalda. Jaune intentó remediar la situación, pero su abuelo negó sacudiendo su cabeza de lado. Que nos hayamos ido juntos ya da muchas pistas, y no puedo decir que era tu padre, porque como cazador varias personas saben usa una espada y escudo, no una alabarda. Jaune casi se cae de su asiento al darse cuenta de lo que quería decirle. Si salió en el periódico, posiblemente sus padres ya lo habrán visto o lo estarían viendo ahora. Tenemos suerte de que nadie grabó el suceso y lo haya subido a la red. Y si mis cálculos no fallan, recién estarán llegando las noticias a Ansel. Jaune suspiró aliviado, y miró fijamente a su abuelo. Es probable que vengan mis padres a confrontarme por esto, ¿no es así? Su abuelo no se anduvo con rodeo y asintió. Es muy probable, sin dejar de lado que podríamos esperar la visita de cualquier cazador o policía a verificar los sucesos, pero tranquilo que te ayudaré en eso. Ya veo, gracias abuelo, Jaune dijo mientras pensaba en la forma de salir de ese problema. Vio el periódico en manos de su abuelo y notó algo importante. Por lo menos no mencionaron cómo vencía al Grim. Su abuelo asintió a sus palabras. Así es, solo dice que usaste una especie de proyectil que logró asesinar al Grim volador. Jaune volvió a ver la portada del periódico y no pudo más que suspirar al ver la imagen. Aunque un poco borrosa, se podía ver que la foto que había sido tomada a unos buenos metros de distancia de él, por lo que los detalles no se pudieron ver. Supuso que quien tomó la foto era un civil. Miró fijamente la imagen. El brillo dorado cubría su forma, pero la imagen, a excepción de su espalda, donde su emblema en su espalda brillaba levemente y podía reconocerse, de igual forma, la alabarda apenas era visible debido al brillo que desprendía. Era casi como ver un palo unido a un trozo de fuego dorado. Antes que Jaune pudiera decir algo más, sintió como dos presencias ingresaban a su campo límite. Su abuelo vio su reacción y se puso serio. ¿Cuántos son? Son solo dos, aunque uno parece que está rodeando la casa. Jaune avisó. Ya veo, será mejor que vayas a la parte de atrás por si acaso. ¿Crees que es algún tipo de bandido?
Jaune preguntó cautelosamente mientras se preparaban lentamente para desplegar sus espadas. Tal vez, o pueden ser cazadores que vienen a preguntar si somos los que estuvimos en Mountain Glen y uno está rodeando la casa solo por seguridad. Ya veo. Jaune agarró un pequeño cuchillo de cocina y la reforzó. Si era un cazador, salir con ese cuchillo no sería visto como amenaza. El sonido de la puerta siendo tocada hizo que ambos miraran la entrada. El mayor Arca sintió a su nieto y este le devolvió el gesto dirigiéndose rápidamente a la parte posterior de la gran casa. Cuando Bedivere fue a la puerta y la abrió, vio a un hombre mayor, de cabello canoso, con gafas negras y un bastón. Reconoció rápidamente al hombre por su reputación. El director de la Academia Beacon, Ozpin. Oh, me conoce, mucho gusto, señor Bedivere. He venido porque quiero hacerle algunas preguntas. ¿Preguntas sobre? Bedivere miró fijamente al hombre que estaba tranquilo en su puerta. Sobre el incidente en Mountain Glen. Debo admitir que me costó rastrearlo, no es muy normal ver a un ex cazador que haya vivido más de los 60 años. Entonces sabes que estuve ahí. Bedivere afirmó lo que dijo Ozpin, por su tono, el director ya había investigado el suceso y logró llegar hacia ellos, por lo que mentir no serviría de nada. ¿Podemos hablar esto en privado? Ozpin preguntó respetuosamente. Bedivere asintió y abrió la puerta por completo. Guió a Ozpin a la sala, donde ambos hombres se sentaron en sofás, uno al frente del otro. Muy bien Ozpin, ¿sobre qué quiere hablar? El mayor Ark comenzó la conversación mientras servía 2 tazas de té en la pequeña mesa de centro. Mi intención principal fue averiguar lo que había sucedido en Mountain Glen, como sabrá usted. Bedivere asintió. Sin embargo, cuando llegué al lugar me vi sorprendido cuando los civiles empezaron a contar sobre un joven que portaba una alabarda que usó para cubrir del ataque de un wyvern y un hombre mayor que piloteó una nave atlesiana antigua que usó para unirse a la pelea contra ese Grim. Ozpin tomó un pequeño sorbo de la taza que se le dio reconociendo el buen sabor que tenía, pero siguió hablando. Debes saber que, encontrar a un wyvern, un Grim bastante raro de encontrar, y que solo hubo avistamientos de ellos en lo más profundo del territorio Grim, no es muy fácil de creer, y más cuando revelan que este joven logró acabarlo con un proyectil muy poderoso. Ozpin miró su taza fijamente y luego su vista a Bedivere, que lo miraba tranquilamente. Si no fuera porque todos los civiles decían lo mismo e incluso los cazadores que estuvieron ahí lo confirmaron, creería que se trataba de un Nevermore de un tamaño descomunal. Y lo más impactante de todo eso es que al parecer que ese joven y ese hombre mayor lo hayan derrotado. Ozpin fijó su vista al periódico que Bedivere había dejado sobre la mesa y mostraba la portada. Esa imagen no fue editada de ninguna manera. Ese joven, o tal vez un hombre mayor pero con menor estatura, tenía o tiene esa alabarda. ¿A qué quieres llegar? Bedivere preguntó viendo cómo Ozpin estaba yéndose por las ramas. Ozpin lo miró fijamente, notando que estaba alargando su conversación innecesariamente. Dio otro sorbo a su té y asintió. Sí, perdón, me estoy dejando llevar. A lo que vengo a decir, es que los civiles de ese pueblo nos describieron lo mejor que pudieron la identidad de este salvador suyo, y algunos cazadores mayores lograron reconocerlo a usted como ese hombre mayor que lo acompañó al momento de irse. Entonces lo sabes. Sí, estuve ahí. ¿Quieres que te diga si es cierto sobre la aparición de ese wyvern? Puedo apostarlo, esa fue la segunda vez que me encuentro con ese tipo de Grim, pero la primera al verlo tan cerca y sin un grupo de cazadores acompañándome. Ya veo. Ozpin asintió al confirmar uno de los rumores. Como dije, es muy raro que aparezcan esos Grim muy cerca a los reinos, pero al menos ya estoy seguro al 100%. Pero lamentablemente esa noticia será modificada. ¿Modificada? Bedivere preguntó confundido. Sí, el que tienes es el último sin editar, el resto de información que saldrá será cambiada, en vez de un wyvern será un Nevermore gigante. No puedo permitir que la gente de Vale crea que exista la probabilidad de que wyverns aparezcan cerca del reino. El miedo de la población podría incluso atraer otro, y tal vez ustedes no estén a tiempo para ayudarnos. Bedivere entrecerró sus ojos ante eso último. ¿Ustedes? Así es, supongo que el joven que está aquí es el nombrado Jaune Ark, si no me equivoco, ¿no es así? Bedivere entrecerró aún más sus ojos ante las palabras de Ozpin. ¿Cómo sabes de eso?
Ozpin sonrió tranquilamente y habló. Antes de venir aquí fui a visitar a tu hijo, Nicholas Ark. Resulta que no sabía nada de Montangleno, por lo menos todavía. ¿Les preguntaste dónde estaba Jaune? Jeje, no, Nicholas es un buen conocido mío. Cuando me presentó a sus hijas, me dijo que a su único hijo lo había mandado con su abuelo a reflexionar. Ozpin dijo eso último divertido. ¿Sabes? En nuestros tiempos era normal querer que nuestros hijos y nietos se hagan fuertes cazadores llevándolos a nuestras misiones, pero llevarlo a pelear contra un Wyvern, ¿no crees que fue un poco demasiado? Ozpin dijo divertido. Bedivere no dijo nada durante unos segundos hasta que preguntó. ¿Qué quieres de Jaune? Oh, nada en particular si es lo que te preocupa, solo quiero saber cómo logro bloquear el ataque del Wyvern. Los civiles dicen que usó una alabarda que manifestó un gran escudo que los protegió, ¿es cierto eso? ¿Y si es así como lo hizo? Dusk y su apariencia. Bedivere respondió tranquilamente buscando que Ozpin lo creyera. Ozpin lo miró interrogativamente. Dusk. ¿Apariencia? ¿Será que su apariencia potencie de alguna forma el Dusk? Y si es así, su control es tan buena para llegar a ese nivel. Ozpin habló en voz alta sin darse cuenta que Bedivere se había relajado al ver cómo Ozpin consideraba esa mentira. Ya veo, ¿podría haber esa alabarda si no es molestia? Ozpin preguntó curiosamente pensando en que tal vez esa alabarda pueda ser una especie de reliquia antigua que no logro encontrar, porque si fuera así, sus planes mejorarían con esa herramienta. Lamentablemente está en mantenimiento por lo que no lo está aquí en este momento. Bedivere dijo ya tranquilo mientras tomaba un sorbo de su té por primera vez desde que comenzó la conversación. Ya veo, ¿y el proyectil que mató al Wyvern? Un misil antiguo que tenía la nave. Bedivere respondió encogiéndose de hombros. Ozpin asintió viendo que no obtendría nada más del hombre. Debía una forma de preguntar sobre lo que realmente quería sin revelar mucho, y no quería usar el otro método, ya que existía la posibilidad de que volviera enemigos al hombre frente a él y al chico, y si era mentira que tenían la alabarda en mantenimiento. No quería un enemigo que tuviera una reliquia y la usara contra ellos. Las bajas que tendría no valdría la pena. Justo cuando Ozpin iba a decir algo más, se escuchó un estruendo detrás de la casa. Jaune. Bedivere dijo y fue corriendo detrás de la casa. Ozpin lo sintió teniendo un mal presentimiento. Minutos antes. Cuando Ozpin entró a la casa, un cuervo lo vio desde una distancia segura y al ver cómo ambos hombres entraban decidió ver el área. Voló hasta estar detrás de la casa y vio a unos pocos metros una pequeña granja con animales. No vio nada raro en ello y siguió investigando. No notó raro nada ni fuera de lugar mientras giraba alrededor de la casa hasta que lo vio. Pequeñas líneas de luz que apenas sobresalían de una caja de metal, donde se ponían los cristalea de Dusk que proporcionarían energía a la casa. Se acercó y notó que ese brillo, aunque pequeño, era bastante intenso. No era normal que un cristal de Dusk brillara tanto. Volvió a su forma humana, siendo un hombre adulto con una gran espada colgando detrás suyo. Veamos, ¿qué lo oculta, señor Ark? El hombre dijo mientras rompía con fuerza el pequeño candado de la caja y abriéndola. Tuvo que cubrirse la cara con las manos por la luz repentina que lo golpeó. Cuando pudo ver, vio sorprendido el cristal de Dusk más raro que había visto en su vida. No era un experto sobre aquel material como cierta mujer de cabellos blancos, pero sabía distinguir cuando un cristal de Dusk tenía suficiente poder dentro y ese cristal enfrente de él le decía que por lo menos se comparaba a un cargamento lleno de Dusk de las compraba Atlas. ¿De dónde sacaron este Dusk? No sabía que la industria Stone había sacado al mercado un nuevo Dusk tan potente, y si ese fuera el caso, no creía que la compañía se la vendiera a cualquiera. Será mejor que me lo lleve y lo vea Ozpin. Justo antes que el hombre pudiera agarrar el cristal, sus instintos le advirtieron del peligro y dio un salto hacia atrás. Vio a un lado como la puerta posterior de la casa estaba abierta y un niño fuera con la mano extendida. Volteó y vio que lo que había arrojado fue un cuchillo de cocina que de alguna forma logró clavarse en el tronco de un árbol. Deberías tener cuidado con lo que haces, niño, pudiste lastimar a alguien. El hombre dijo burlonamente. Podría, pero ahora solo veo a alguien que intenta robarnos nuestro Dusk. El hombre entrecerró sus ojos por lo que dijo el niño. ¿Su Dusk? Entonces sí lo adquirieron, pero ¿de dónde?
¿Donde por casualidad lo conseguiste? El hombre habló tranquilamente mientras miraba de reojo el cristal en la caja. En una simple tienda de Dusk como todos. Jaune respondió rápidamente. No estaba mintiendo, ese Dusk lo había comprado en una tienda que estaba cerca, pero cuando la trajo la impregnó de mana, intentando copiar lo que había visto hacer a la chica de nombre Tosaka. Lo que resultó después en ese cristal de Dusk bastante potenciado, y por lo que veía, el hombre desconocido enfrente de él estaba interesado en llevárselo consigo. El hombre frunció el ceño al no ver mentira en sus palabras. Ya veo, pero ese Dusk no es normal, puede estar defectuoso, si me lo das, puedo darte otro normal si quieres. No gracias, estamos bien con este. Jaune dijo rápidamente y puso una mano dentro de su bolsillo. Extendió su aura y la manipuló hasta rodear un pequeño círculo entre el hombre y la caja de metal. Era algo que había descubierto hace un mes, resultó que durante su pelea contra el Wyvern había logrado despertar nuevamente su apariencia, control del aura y la usó en muchas ocasiones, buscando forma en que podía usarla, y este iba a ser una oportunidad para probar una de esas ideas. Le pediré que se vaya de nuestra propiedad ahora mismo, o tendré que detenerlo hasta que vengan las autoridades. El hombre sonrió divertido por las advertencias del niño enfrente de él. Oh, eres fuerte, puedo notarlo por cómo lanzaste ese cuchillo, pero aún te falta para entretenerme aunque sea un minuto, así que, con tu permiso me llevaré ese cristal, te prometo que te traeré otro nuevo. Jaune no dijo y no se movió, simplemente miró fijamente al hombre. El sujeto al notar eso se movió tranquilamente hacia la caja listo para llevárselo y mostrárselo a Ozpin. Sin embargo, sus instintos gritaron y sacó su espada listo para un ataque, pero se confundió cuando el chico, a unos pocos metros de él, sacó de su bolsillo lo que parecía un cristal de Dusk, reconoció que era uno de gravedad, pero sin un arma no sería letal. Iba a guardar su arma y coger el cristal, pero sucedió. Repentinamente una fuerza que apareció de la nada lo empujó a caer de rodillas, era como si la gravedad, ahí fue cuando se dio cuenta, el cristal de gravedad del niño. Hizo un esfuerzo por levantar su cabeza y notó el brillo salir del puño cerrado del rubio menor. ¿Cómo estás haciendo eso? Te dije que si no ibas tendría que detenerte. Y lo haces, chico, pero esto no será suficiente, eres bueno, lo admito, pero soy un cazador profesional, solo debo. El hombre tensó sus músculos acompañados de su aura y comenzó a levantarse. Jaune frunció el ceño al ver eso y puso más aura en el cristal. El hombre volvió a caer de rodillas sorprendido por la nueva fuerza que lo empujaba. ¿En serio? ¿Seguirás haciendo esto? Libera esto y todos saldremos bien de aquí. Jaune entrecerró los ojos por la advertencia del desconocido y decidió reforzar un poco el cristal rellenándolo apenas con mana. El hombre hizo una mueca cuando sintió que la presión sobre él se duplicaba e incluso podía decir triplicaba. Cuando sus manos no pudieron aguantar su peso cayeron de lado, la presión fue tan fuerte que hizo que el hombre golpeara duramente el suelo provocando un pequeño cráter y provocando ruido que logró ser escuchado por los que estaban adentro. Este fue la situación que vieron Bedivere y Ospina al llegar detrás de la casa. Jaune, ¿qué pasó? Bedivere rápidamente al ver que su nieto estaba usando una de sus nuevas técnicas que había practicado en un hombre desconocido. Jaune al escuchar la voz de su habló sin voltear a ver a su abuelo. Es un ladrón, abuelo, vino y rompió el candado donde estaba nuestro Dusk que usamos para la casa. Ya veo, lo inmovilizaste. Muy bien, Jaune, si está noqueado podemos llevarlo a la comisaría más cercana. Antes que Jaune pudiera decir algo, una voz que hizo casi saltar lo obligó a voltear bajando la presión sin saber al hombre tirado enfrente de él. Crow, ¿qué estabas intentando hacer? Ozpin dijo confundido por lo que estaba haciendo su aliado. El hombre de nombre Crow se sentó agarrándose la cara por el fuerte golpe que se dio y respondió. Estaba investigando todo el lugar mientras tú distraías al viejo, pero este chico me detuvo con ese truco que hizo. Debes ver ese Dusk, Ozpin, ese no es nada normal. Cuando Crow logró por fin fijar su vista borrosa por el golpe casi de la vuelve a golpear, y era porque había revelado sus intenciones sin darse cuenta que al que llamaba viejo estaba al costado de Ozpin y no parecía nada feliz. Ozpin solo pudo suspirar y mirar de reojo a Bedivere, que lo empezó a ver con sospecha. Entonces, ¿distraerme mientras investigabas algo? ¿Será por eso preguntaste por la alabarda?
¿Pensabas llevártelo mientras no lo veíamos? Bedivere dijo molesto. No es eso. Ozpin intentó refutar, pero Bedivere continuó. Luego que tu cómplice no lo encontrara, decidió llevarse mi Dusk a mis espaldas. Para que quede claro, iba a traerles otro después. Las palabras de Crow cayeron en oídos cerrados. Ozpin, dijiste que visitaste a Nicholas, te lo preguntaré una vez y quiero la verdad, ¿hicieron lo mismo en la casa de mi hijo? Ozpin no dijo nada y eso hizo enojar a Bedivere, pero, sin darse cuenta, el otro rubio presente al escuchar la discusión y más cuando mencionó el hogar donde estaban sus padres y sus hermanas no lo pensó dos veces y se movió. Tal vez haya discutido y haya estado en desacuerdo con ellos, pero nunca les desearía que algo malo les pasara a cualquiera de ellos. Te lo preguntaré una vez, Crow, ¿de verdad lo hiciste? Hurgaste en la casa de mis padres. La voz de Jaune fue seria, no le importó si el hombre era conocido del director de la Academia de Akon. Sin embargo, Crow lo ignoró, no viendo que fuera importante responderle al niño que lo estrelló contra el suelo. Pero, ese fue un grave error. Un pequeño brillo azul apareció en las manos de Jaune sin que nadie se diera cuenta y las concentró en los pequeños trozos de polvo que aún tenía en su puño y condujo al Dusk con su aura de vuelta a donde estaba Crow como si fuera una repetición pero aumentada casi 10 veces. Crow cayó repentinamente al suelo de cara, sintió como si su cuerpo fuera de plomo, su propio peso comenzaba a ser tanto que le estaba provocando difícil respirar, no podía mover ni un músculo y ni hablar su arma que ahora sentía que por el peso podría romperle la espalda. ¿Qué es esto? Crow apenas pudo pronunciar esas palabras mientras ponía su cara de lado para ver la mirada fría de Jaune, esos ojos azules suaves habían cambiado a unos color azul pero como el acero. Te lo repetiré una vez más, Crow, y si no me dices lo que quiero. La gravedad aumentó aún más si es que fuera posible y Crow ya estaba batallando por respirar. Miró los ojos del chico y no vio remordimiento ni duda. Este chico si quiere, lo mataría ahora. Al ver esto Ozpin se preocupó, había gente que se había molestado con Crow pero ninguno llegó hasta donde lo que estaba haciendo el niño enfrente de él. Decidió detenerlo, no quería que Crow muriera, era una pieza importante en su plan y sin mencionar un buen amigo. Sin embargo, antes que pudiera dar un paso escuchó la voz de Bedivere a su costado acompañado de esa misma sensación que sintió aquel día en su oficina. Vio a un costado y notó una daga que brillaba de plateado suave, sin embargo la misma daga desprendía, aunque de manera muy, pero muy leve esa esencia, aquel poder tan raro y a la vez similar a la que conocía, si no lo tuviera tan cerca de su cuello no hubiera notado, y eso fue suficiente para hacerlo actuar. Si das un paso más, tendré que intervenir. ¿De verdad estás pensando en matar al director de la Academia de Akon? Por supuesto. La respuesta inmediata de Bedivere desconcertó a Ozpin. Viniste aquí, a engañar, a intentar robar a mi familia y quién sabe qué otras cosas. Alguien así no lo quiero caminando en el mismo suelo que yo. Ozpin quiso decir algo más pero al escuchar un grito ahogado de Crow y ver cómo su piel se estaba tornando pálida, no tuvo otra opción que usar esa última carta y rezar que todo fuera bien, porque si no ahora moriría, tal vez no permanente pero arruinaría su plan, sin considerar la muerte de Crow y lo que eso implicaría. Necesito de su ayuda, no sé qué hicieron exactamente en Mountain Glen, pero tengo la esperanza de que Jaune pueda ayudarnos. Cuando la daga de Bedivere no se movió, se preparó para lo que sucedería. Digo esto porque conozco sus verdaderas identidades, sé que son descendientes del rey Arturo. Hubo un silencio total en la casa en ese momento. Ozpin se preparó para lo que sucediera a continuación, pero para su fortuna Bedivere habló. ¿Quién más sabe? La voz sería del hombre de dijo a Ozpin que si no decía la verdad eso sería todo para ellos. Solo yo, Crow tampoco lo sabe, puedo jurarlo. Ozpin esperó con un rostro tranquilo, pero dentro de él estaba angustiado de que si lo que dijo fue lo correcto. Mencionaste que necesitabas mi ayuda, ¿de qué se trata? Jaune esta vez habló, y para alivio de Ozpin vio como el chico dejó de ejercer la gravedad en Crow que se apoyó en sus manos, buscando el preciado aire que había sido privado de ello hace unos segundos. Ozpin no desaprovechó la oportunidad y habló. Tenemos una amiga que está en una situación complicada y creo, no, tengo esperanzas de que puedas salvarla.
Jaune miró a los ojos a Ozpin buscando la falsedad en ellos, pero al ver solo honestidad y arrepentimiento supo que decía la verdad. Suspiró. Está bien, está diciendo la verdad, abuelo. El mayor Arca sintió y guardó la daga debajo de su manga, sin notar la mirada curiosa que le daba Ozpin al lugar donde estaba la daga. ¿Podemos hablar adentro? Ozpin pidió amablemente y Bedivere asintió. Cuando estaban entrando a la casa, Jaune notó que Crow no se movía y aún estaba jadeando. Se sintió mal por hombre, había hecho lo que hizo para ayudar a su amiga, tal vez no le gustara ese método e incluso lo compararía con lo que haría cierto cortegiardián de cabello blanco, pero eso no era razón suficiente para dejarlo como estaba. Se acercó a la aún jadeante Crow, que lo vio de reojo, pero no hizo nada cuando sintió que el chico ponía su mano en uno de sus hombros. Sintió como su aura crecía, lo ayudaba a aliviar el dolor en su espalda, donde estaba su arma, y ya no se esforzaba para respirar. Levantó su vista sorprendido justo para ver a Jaune alejarse, cerrar la caja de metal y ponerle otro candado que no sabía que tenía el chico. Lo siguió viendo hasta que desapareció dentro de la casa. ¿Qué rayos con ese chico? Crow pensó confundido, pero se levantó y siguió a los demás. Cuando todos se sentaron en los sofás, cada uno con su respectivo acompañante, la conversación se reanudó. Muy bien, Ozpin, escuchamos y quiero toda la verdad. Bedivere dijo directamente, estaba un poco molesto aún después de lo que había tratado de hacer Ozpin. Ozpin pensó sus palabras y consideró primero apaciguar las preocupaciones de las personas enfrente de ellos. Primero quiero aclarar que no tuve intenciones maliciosas contra ustedes en ningún momento. Cuando visité a Nicholas solo fue para hablar, solo eso, y puedo jurar que Crow no robó, ni hizo nada malo. Ozpin golpeó el hombro de Crow y este entendió el mensaje y habló. Lo juro, solo miré por las ventanas buscándote, chico, no hice nada más. Jaune asintió cuando notó la mirada de Crow en él. Entonces, ¿por qué tu cazador quiso robar mi Dusk? Bedivere miró un poco más calmado a Ozpin al escuchar que la familia de su hijo estaba bien. Ya te lo dije, Ozpin, ese Dusk no es normal, de alguna forma es tan potente como un cargamento tan grande como los que pide Atlas. Ozpin levantó una ceja y miró de regreso a Bedivere. ¿Puede explicar eso, señor Bedivere? Secreto familiar. Bedivere dijo sin saber que Ozpin esperaba esa respuesta. Ya veo, es uno de los tantos secretos de los Pendragon. Bedivere y Jaune se tensaron ante esto. Crow por otro lado miró confundido a Ozpin. ¿Cómo sabes tú? Jaune preguntó sorprendido por lo que dijo Ozpin. El director miró a Jaune y sonrió nostálgicamente. Digamos que mi antepasado tuvo el honor de conocer a su majestad cuando este ya era conocido como rey de Camelot. Jaune e incluso Bedivere se sorprendió por ese dato. Mi antepasado, durante uno de sus viajes lo conoció, habló, interactuó con él, vio en él a un hombre muy honorable, poderoso, confiable, era un hombre que con solo su presencia su gente sentía alivio, aunque tenía secretos. Su majestad nunca mostró libremente su apariencia, solo lo hacía cuando su pueblo lo necesitaba, pero mi antepasado sabía que él poseía un poder distinto, uno que no mostraría a un extraño, que lamentablemente encajaba con la descripción de mi antepasado. Entonces tu antepasado fue ese extranjero que habló con el rey Arturo y le informó de esa supuesta fuente de Gris. Ozpin sintió tristemente. Así es, cuando escucho que su majestad estaba pensando ir a ese lugar a investigar, intento buscar ayuda a los otros reinos para que se unieran. Por desgracia, y como menciona nuestra historia, en aquella época los reinos no eran tan sociables como ahora, y cuando mi antepasado se rindió e iba a ir a ayudar a su majestad, se enteró que Camelot había caído, no había ningún sobreviviente, o eso pensó. Ozpin miró con nostalgia a Bedivere y a Jaune. ¿Una fuente de los Grimms? Jaune logró captar esa pequeña parte de la historia del director. Así es, mi antepasado creyó haber encontrado el lugar de donde surgieron por primera vez los Grimms, sin embargo, después de lo de Camelot no quedó duda que la información era incorrecta. ¿Quieres decir que tu antepasado fue la causa de la caída de Camelot y todos sus ciudadanos? Jaune dijo incrédulo y con un poco de ira en sus palabras. Quiso levantarse y gritarle en la cara al director un pedazo de su mente, pero la mano de su abuelo lo detuvo. ¿Sabes lo que tus palabras significan, no es así, Ozpin?
El director asintió con un suspiro y se levantó e hizo una reverencia en frente de Bedivere y Jaune, que se detuvo por la sorpresa. En nombre de mi antepasado, me disculpo profundamente por lo que hizo, y a pesar de sé que una disculpa no es nada, estoy dispuesto a compensar ese gran error apoyándolos en todo. Las palabras tan sinceras y arrepentidas calmaron a Bedivere y Jaune, y sobre todo sorprendió a Crow al ver por primera vez aquella expresión en el rostro del relajado Ozpin que conocía. No es toda la culpa de tu antepasado Ozpin. Bedivere habló de repente e hizo que Ozpin lo mirara. Si lo que leí sobre el rey Arturo es cierto, y sé que lo es, si él realmente hizo lo que hizo, fue porque creyó en las palabras de tu antepasado, seguramente vio la esperanza de ponerle fin de raíz del mal de este mundo. El rey siempre soñó con un mundo donde los suyos vivieran alegres sin temor a los gris. Sin saberlo, las palabras de Bedivere hizo que Ozpin derramara una lágrima de su ojo. Se la limpió rápido y sonrió sintiendo que una gran carga, que iba años teniendo, por fin desaparecía de sus hombros. Se relajó y habló después de asegurarse que su voz estuviera calmada. PPR generaciones, mis antepasados busco por todos los reinos señales de algún sobreviviente de Camelot que tal vez haya logrado sobrevivir, pero tras tanto fracaso por fin lo encontré. Tras años de búsqueda, y el suceso en Montanglen fue el faro de esperanza. Aquella foto del periódico me recordó cómo mi antepasado describió a los ciudadanos de Camelot, describiendo a su rey en batalla, rodeado de un manto dorado, con una presencia imponente y que te convencía que podrías ganar solo con que él estuviera allí. Busque sobre el suceso y cuando escuche el nombre de Bedivere lo investigue. ¿Saben qué encontré? Resulta que tu padre Bedivere, tal vez por la edad que tuvo en ese momento, se había olvidado que uno de sus registros había escrito su verdadero apellido y era Pendragon. Eres Bedivere Pendragon, pero usaste el apellido de tu esposa para ocultarlo como seguramente lo hicieron tus antepasados. Miró a Jaune y sonrió. Tú eres Jaune Pendragon y posiblemente el único en generaciones que obtuvo su misma apariencia. Miro a ambos y tal vez usted también Bedivere haya heredado esas habilidades secretas que el rey poseía. Ozpin sonrió al ver cómo los hombres al frente de él lo miraban sorprendido. Ese poder, tal vez pueda ayudar a una amiga, y a pesar de que jure que los apoyaría en todo, ahora nuevamente solicito su ayuda. ¿Y por qué crees que tenemos ese poder? Bedivere preguntó cautelosamente. Esa daga que tienes. Ozpin habló sin perder el ritmo. Tiene rastros de ese poder y creo que eso mismo es lo que tenía el Dusk que vio Crow. Un momento, ¿el rey Arturo de alguna forma también poseía alguna especie de Magecraft? Juane pensó esto al escuchar las palabras de Ozpin. ¿De qué otra forma detectarían los leves rastros del rastreo en la daga que le dio a su abuelo? Por lo menos se consoló sabiendo que Ozpin no notara que la daga realmente había sido proyectada con Magecraft. Decidió hablar al darse cuenta que su abuelo estaba buscando alguna forma de desviar el tema o buscar una excusa. Si se trata del Dusk que tenemos, este es uno similar al que intentó llevarse el señor Crow. Jaune dijo mientras sacaba de uno de sus bolsillos un trozo de Dusk de viento que apenas había llenado con maná. Cuando Jaune les mostró el cristal, Crow lo agarró de inmediato. Es lo mismo, aunque el otro se ve más cargado, este sin duda es similar. Déjame ver eso, Crow. El hombre hizo caso y se lo dio a Ozpin, que vio con curiosidad el raro Dusk en su mano. Pudo sentir muy levemente ese rastro mágico tan diferente a las doncellas. Sonrió ante eso y lo devolvió a Jaune, que lo recibió con un asentimiento. Sin duda lo poseen, o por lo menos, uno de ustedes. Sabes que si venden estas cosas, podrían dejar a la Kosude en bancarrota. Jaune pensó maliciosamente mientras imaginaba a cierta mujer de hielo arrastrándose por el suelo rogando por comida a un Crow con lentes negro y un traje costoso. Sí, eso sería muy hermoso. Jaune y Bedivere miraron extrañados al hombre que sacó una pequeña botella de algún líquido, lo abría y se ponía a beberla de un trago. ¿Eso es normal en él? Jaune preguntó a Ozpin, que estaba sobándose la frente con irritación. Más de lo que imaginas. Después de lo sucedido con Crow retomaron la conversación. No venderemos el Dusk, eso será lo primero, diré. Jaune dijo y vio como Crow se desplomaba desanimado. Tampoco revelaremos el secreto de cómo los mejoramos, son secretos de familia. Jaune esta vez miró a Ozpin, que suspiró derrotado.
A menos que nos digas de cómo usando aquel don familiar podemos ayudar a tu conocido. Bedivere habló seriamente y sorprendió a su nieto, que entendió rápidamente lo que tramaba su abuelo y se tranquilizó. Ozpin hizo una mueca por la pregunta de Bedivere, no quería revelar tan a la ligera la existencia de la magia y las doncellas, debería buscar otra forma de que puedan acceder a que ayudaran a Amber. Cuando Ozpin no dijo nada, Bedivere suspiró decepcionado. Sin embargo, Jaune habló. ¿Tu compañero está tan grave? Ozpin miró levemente sorprendido por la pregunta de Jaune y asintió. Ahora está, en lo que podrías comparar con un coma. Jaune hizo una mueca al escuchar eso y pensó seriamente por unos minutos. Al final suspiró y miró a Ozpin. Puedo intentar ayudarte. Ozpin sonrió por las palabras de Jaune. Pero no revelaré nada de nuestros secretos, y no me veré obligado a responder a preguntas de nadie. Jaune dejó claro ese punto mientras pensaba que con esto podría tener una tapadera para su Magecraft, haciéndoles creer que es un secreto familiar. Ozpin asintió considerando todas opciones, sabía que no mucha gente estaría feliz con su decisión, pero si era para ayudar a la pobre Amber lo haría, no cometería más errores, ahora debía buscar la forma que el chico enfrente de él lo ayude a su causa. Pero antes que pudiera decir algo, Crow habló. Dejando eso de los antecesores y secretos de familia, yo quiero saber una cosa. Todos miraron curiosos al borracho Crow. ¿Cómo hiciste eso con el polvo de gravedad? Jaune lo miró y consideró su respuesta. Es mi apariencia. Solo eso, apariencic, menuda suerte la tuya al tener esa apariencia. Crow dijo desanimado al no tener más detalles. Jaune sintió un pequeño golpe en el hombro y miró a su abuelo con duda. Su abuelo le susurró una idea que tenía, y aunque riesgosa, Jaune asintió viendo los beneficios de revelarlo. Ozpin levantó una ceja ante eso y vio curioso cuando notó por primera vez la sonrisa burlona y de superioridad en el rostro de Bedivere. Jaune. Bedivere dijo y Jaune asintió. Para sorpresa de Ozpin y un ebrio Crow, Jaune se levantó, se alejó un poco de los sofás y extendió sus manos. Ante la mirada sorprendida de Ozpin y Crow, Jaune invocó rápidamente sus espadas cazadas, que aparecieron en un relámpago azul. Un momento, eso es diferente de lo que hiciste atrás. Crow dijo sorprendido, casi parecía que se le había ido su borrachera. Ozpin miró interrogante a su compañero, luego miró a Bedivere, que aún le sonría burlonamente. ¿De qué se trata todo esto? Ozpin preguntó cuidadosamente. Jeje, ¿no lo notas, Ozpin? Mi nieto es uno de entre millones de personas, es por decir el segundo en mostrar esta singularidad. Ozpin abrió grandes sus ojos al recordar un suceso hace muchos años, que era similar a lo que estaba pasando. ¿No me dirás que...? Bedivere asintió y habló. Jaune, sucesor de las líneas familiares de la heroína Juana Arc y del rey Arturo Pendragon, posee una doble apariencia. La mandíbula de Ozpin casi cae al suelo al escuchar que sus suposiciones eran correctas. Miró incrédulo a Jaune, que había desaparecido sus armas, y ahora miraba un poco avergonzado por cómo lo miraba el director. Escuchó algo caer al suelo y vieron cómo Crow había dejado caer su botella, y miraba con los ojos como platos a Jaune. Entonces, si tienes dos apariencias y una te permite sacar esas espadas, tú, hace un rato podrías saberme. Jaune asintió divertido al ver la palidez en el rostro de Crow al darse cuenta de que por ignorar al chico estuvo a nada de ser empalado y aplastado. Por otro lado, Ozpin tenía una sonrisa tan grande como hace mucho no poseía. El chico enfrente de él era probablemente la pieza que pueda inclinar la balanza a su favor. Era tan cierto que casi creía que era un sueño, se peñiscó por curiosidad, pero aún estaba ahí, Jaune estaba ahí. Ahora debía mover sus piezas antes de arrepentirse. Se arregló y miró seriamente a Jaune. Lo que has mostrado es increíble, Jaune, estoy seguro que te volverás en un gran cazador, solo te faltaría la experiencia y es donde pienso ayudarte. Jaune levantó una ceja ante eso. Jaune, te propongo a que vayas a Beacon, estoy seguro que tus habilidades pueden pulirse aún más ahí con nuestros profesores altamente calificados. Jaune se sorprendió ante la propuesta de Ozpin, pero hizo una mueca. Su abuelo lo notó y le habló en voz baja. Ya lo hablamos, Jaune, no es necesario que recorras el mundo para buscar a quienes harán ese suceso en Vale, estoy seguro que quieres ver a tus amigos, yo te ayudaré desde afuera, pero al menos diviértete un poco, eres joven y estoy seguro que te arrepentirás de no ir.
Jaune hizo otra mueca al darse cuenta que su abuelo tenía razón, quería ver a sus amigos, tal vez no lo recuerde ni él mismo tampoco recuerde mucho de ellos, pero le gustaría verlos, alegres como antes en su vida pasada antes del suceso. Miró a su abuelo determinado y asintió. Miró a Ozpin que lo miraba expectante y habló. Director Ozpin, me gustaría ir a Beacon. Ozpin sonrió al escuchar eso. Pero, Jaune siguió hablando. ¿Puede ser cuando cumpla mis 17 años? Aún no me siento preparado del todo. Y aunque fuera ahora, no estarían mis amigos. Esto último pensó Jaune dándose cuenta que aceptar ahora no lo ayudaría a reencontrarse con su viejo equipo. Ozpin lo pensó y preguntó. Tienes 15 años, ¿no es así? Sí, y en la semana que viene cumplo 16. Ya veo. Ozpin asintió y habló. Está bien, justo es el tiempo necesario para acomodar a mi compañera para que puedas ayudarla. Jaune sonrió por la respuesta de Ozpin y le agradeció con una reverencia. Creo que esto es todo, fue bueno verlos señores Pendragon, o bueno en este caso señores Aruk. Bedivere y Jaune asintió a las palabras de Ozpin cuando se dio cuenta que ocultaría su secreto como prometió. Levantó a Crow de un golpe y le hizo una señal para que lo siguiera. Bedivere los acompañó hasta la puerta donde se despidió de ambos hombres. Cuando regresó vio a su nieto restregado en todo el sofá. Suspiró por la actitud de su nieto pero lo entendía, se la habían jugado bastante en esa conversación. Se sentó enfrente de su nieto y habló. ¿Sabes que aún falta completar un tema que dejamos de lado, no es así? Jaune miró confundido a su abuelo hasta que la comprensión lo golpeó e hizo una mueca amarga. Mis padres. Seguramente cuando vean el periódico vengan aquí y descubran lo que hicimos. Su abuelo suspiró estando de acuerdo. Tendrás que enfrentarlo nuevamente. La repentina propuesta de su abuelo hizo que Jaune se sentara erguido. ¿Qué quieres decir, abuelo? Su abuelo suspiró y respondió. Me contaste de la pelea que tuviste con tu padre y cómo decidieron si te entrenaría o no. Jaune asintió a sus palabras confundido. Es hora de la revancha. Tu padre no quiere entrenarte porque dice que no tienes potencial, ¿no es así? Jaune asintió amargamente. Entonces es hora de mostrarle de lo que eres capaz, demostrarle lo lejos que has llegado y que tienes la fuerza para protegerte. ¿No sugerirás, abuelo, que? Su abuelo asintió. Si es necesario usa tu magia o tu apariencia, tendrás que dar lo mejor de ti para clavarle a tu cabeza la idea de que tú eres material para ser un cazador y él estuvo equivocado todo el tiempo. Las palabras contundentes de su abuelo hicieron que Jaune abriera sus ojos con sorpresa, pero luego asintió resignado. Veía la efectividad en su plan, además una parte de él quiere mostrar a su padre que todo el tiempo estuvo equivocado con él. Suspiró. Está bien, abuelo, lo haré. Su abuelo asintió y cogió su pergamino. Hoy fue un día largo, pediré algo para comer y luego a dormir que a partir de mañana puede que todo cambie. Jaune asintió y se acomodó en el sofá. 3 días después. Ya llegaron, abuelo, son 9 presencias, deben ser ellos. El mayor Ark asintió y salió al encuentro de su hijo y su familia. Salió por la puerta y caminó unos metros hasta ver lo que esperaba. A lo unos cuantos metros de él estaban su hijo Nicholas, con su traje de cazador acompañado de sus hermanas, las mayores ya tenían su arma mecanizada y tenían una mirada seria en sus rostros. Juniper tenía a su menor hija en brazos mientras miraba preocupada en su dirección. Cuando el grupo notó al anciano Nicholas avanzó enojado y lo agarró de su camisa. ¿Cómo se te ocurre, viejo? Mandar a mi hijo a luchar contra un Nevermore gigante. ¿No que iba a despejar su mente y se volvería un granjero cuando cumpla los 16 años? Nicholas le gritó a su padre que no se vio afectado por sus palabras. Agarró su mano con fuerza, sorprendiendo a su hijo y lo alejó. Escucha, Nicholas, lo que hice fue por el bien de mi nieto. ¿Y mandarlo a pelear contra un Grim gigante es por su bien? Nicholas dijo con ira. Hice lo que tú no podías hacer, creí en mi nieto, en su determinación, en su fuerza y en su voluntad. Ya basta, me llevaré a Jaune de aquí, fue la muy mala idea traerlo contigo, ¿dónde está? Nicholas exigió a su padre que solo suspiró y se giró dándole la espalda. Síganme. Nicholas no dijo nada más y siguió a su padre, acompañado de su esposa e hijas que lo miraban preocupadas. Rodearon la casa hasta llegar a una parte despejada en la parte de atrás. Ahí fue donde lo vieron.
con un suéter con capucha negro, cubierto con un protector de pecho y codos, con pantalones azules de combate, también con partes de metal para protección, con botas de combate negras con puntas de acero, y por último, en su costado de su cadera una funda estaba una espada corta parecida a las que confiscó de Jaune. Acompañado de esa arma, 2 espadas casadas conocidas por Nicholas, su esposa e hijas estaban guardadas en la espalda de Jaune. Cuando Jaune volteó a verlo, toda su familia se sorprendió. Jaune, ahora que no estaba usando ropa muy holgada o su traje de granjero, estaba mostrando los resultados de su entrenamiento de años. No era exageradamente, estaba equilibrado, como los músculos de un nadador profesional. Jaune, su madre dijo sorprendida. Sus hermanas también lo vieron sorprendidas. Sin embargo, alguien no lo estaba, y era el mismo que se enojó cuando vio las 2 espadas que pensó vender ahora estando en manos de su hijo. Me dijiste que no lo viate que lo había traído. Y no miento. Su padre habló tranquilamente. ¿Esto era un problema? No, solo debo quitarle esas armas y luego. Los pensamientos de Nicholas se interrumpieron cuando escuchó la voz de su padre. Nicholas, antes habías dicho que Jaune no tenía talento para ser un cazador, que carecía de la fuerza para ser uno. ¿Como tú? Nicholas miró sorprendido a su padre, pero luego miró a su hijo molesto. También se lo dijiste. Jaune asintió con la mirada seria. Me contó también que terminaron haciendo una apuesta. Sin embargo, según el relato de mi nieto, en los últimos momentos lograste lanzar a Jaune fácilmente cuando te estaba costando mantenerte a la par. No sé tú, Nicholas, pero claramente suena a que usaste aura en ese entonces. Nicholas se puso nervioso al escuchar eso. Te conozco, Nicholas, y lo usaste fue porque inconscientemente viste tu pérdida y lo usaste sin darte cuenta hasta que acabó. Nicholas no dijo nada y esta vez sus hijas y esposa lo miraban preocupadas. ¿No lo admitirás? Muy bien, entonces ¿qué te parece una revancha? ¿Revancha? Nicholas preguntó confundido. Así es, enfrenta nuevamente a Jaune, esta vez, con aura, incluso tu apariencia, solo podrás ganar si desarmas o logras hacer que Jaune se rinda. Las palabras de Bedivere dejó un silencio en todo el lugar. Yo no. Antes que Nicholas pudiera negarse, la voz de Jaune se escuchó y lo silenció. Esta es la oportunidad de demostrarte, padre, de lo que soy capaz, de lo que evitabas que me convirtiera. Jaune desenfundó a Kanzo y Bakuya y se puso en pose de pelea. Jaune, tú. Su padre gruñó, pero alistó a Cross y Amors para luchar. Nicholas. Juniper intentó decir algo, pero fue interrumpida por su esposo. Dame un minuto, querida, traeré a Jaune de vuelta y hablaremos muy seriamente con él en casa. Su esposa no pudo más que asentir mientras miraba preocupada a su hijo y esposo. ¿Un minuto dices? Bedivere dijo divertido y un poco molesto. Jaune, como te dije ayer, tienes que dar lo que tengas para demostrarle tu determinación. Jaune asintió y vio a su padre fijamente. Bedivere se alejó hasta ponerse a unos metros entre Jaune y Nicholas. Las reglas son simples, ganas si desarmas a tu rival, lo obligas a rendirse o cae inconsciente. Jaune y Nicholas asintieron. Entonces comiencen. Bedivere bajó su mano y se alejó de los luchadores. Nicholas fue el primero en moverse con su espada listo para el ataque, vio a su hijo mirarlo seriamente y se ponía en una posición de pelea preparado, o eso quería pensar, ya que veía un montón de puntos ciegos. Sabía que lo del Nevermore fue suerte. Nicholas pensó mientras daba un corte a un costado descubierto de Jaune. Sin embargo, Clean. Su espada fue interceptada rápidamente por la de Jaune. Giró buscando otro punto ciego que logró ver y lanzó otro tajo. Clan. Nuevamente fue bloqueado por la espada negra de Jaune. Cuando iba a saltar para tomar distancia, Jaune aprovechó y atacó. Ambas armas chocaban y se desviaban, aunque por lo notaban los espectadores, era que Nicholas estaba perdiendo terreno. Las espadas de Jaune ya estaba dejando marcas en su escudo. Intentó empujarlo con él, pero lo esquivó rápidamente y siguió contraatacando. Por cada tajo, golpe y giro que daba, Nicholas se frustraba más, ya que su hijo lograba predecirlo fácilmente y se movía en el tiempo correcto. Lo que desconocía Nicholas era que Jaune había analizado sus armas al inicio de la pelea, viendo su proceso de forja, su crecimiento, sus portadores, la experiencia del ama.
hizo que Jaune casi jadeara al verlo, ya que si le preguntaban, el arma que poseía su padre no estaba nada lejos de volverse un fantasma noble, uno tal vez de bajo rango, pero un fantasma noble en toda regla. Se ha vuelto fuerte, papá no logra acertarle ni un golpe y Jaune ya logró dar algunos. Zafiro dijo sorprendida. No sabía que Jaune podía volverse así de fuerte. Sus hermanas y su madre asintieron. Pero papá aún no está luchando en serio, si lo hace, desarmara y ganara rápidamente. La que habló esta vez fue Coral, que veía de forma analítica la pelea. Sus hermanas nuevamente asintieron haciendo una mueca al recordar que a todas les costó mantenerse de pie cuando su padre daba todo de sí en una pelea. La única que logró ganarle a su padre fue Saffron, aunque fue apenas. Creo que papá va a usarlo, no está logrando obligar a Jaune a retroceder, si quiere acabar rápido esta pelea sin duda tendrá que hacerlo. La que habló esta vez fue Sable, que notó como su padre hacía mueca al no poder dar un golpe directo a su hijo. Clink, clan, clink, clan. El sonido de las espadas sonaron en todo el lugar. Jaune bloqueaba y contraatacaba los tajos y golpes que le daba su padre. Agradeció a su abuelo todo el tiempo que lo entrenó y las misiones en las que lo llevó. Gracias a eso ahora estaba luchando a la par con su padre de todas las personas. Giró a un lado esquivando un golpe con el escudo que intentó llegar a su pecho y bloqueó el tajo de su padre poniendo sus espadas en cruz. Ambos dieron un salto atrás tomando distancia, ninguno estaba agotado y se miraba fijamente. Te has vuelto fuerte, lo admito, pero eso no es suficiente para ser un cazador y te lo demostraré ahora. Un brillo salió del cuerpo de Nicholas y se trasladó a su espada. Jaune abrió levemente sus ojos ante eso. Pareciera que estuviera usando su apariencia, una parecida a la suya propia, pero la de su padre es completamente distinta, es la de detectar cuando llovería y no control del aura. Eso quería decir que lo que estaba haciendo su padre era el resultado de años de entrenamiento usando su aura. Miró sorprendido como la espada de su padre tomaba una leve capa de aura. Aquí se acaba esto. Nicholas avanzó hasta donde estaba Jaune y dio un tajo horizontal. Jaune se preparó para bloquearlo pero sus sentidos le advirtieron del peligro. Vio como la espada de su padre agrietaba sus espadas. Dio un salto atrás buscando distancia, logrando evitar que el fijo de la espada de su padre tocara su pecho. Vio en sus manos sus espadas, y para su sorpresa estaban agrietadas, con pedazos faltantes. Supuso que bastaba 2 choques más para que terminaran rompiéndose. Ya ganó papá, las espadas de Jaune no aguantarán otro encuentro cercano. Saffron dijo seriamente ya viendo el resultado. Pensé que esto duraría más. Coral dijo nada sorprendida. Jaune por lo menos pudo resistir un poco contra papá. Sí. Estas hablaron Jade y Azel mientras miraban esperando ver el resultado. ¿Realmente creen que su hermano se rendirá tan fácilmente? Las palabras repentinas de Bedivere hizo que las mujeres Arglo voltearan a ver confundidas. ¿A qué se refiere, señor? Juniper dijo confundida y un poco preocupada por la forma en que sonreía el anciano. El tiempo que estuve entrenando a Jaune me enseñó una cosa. ¿Y eso qué es? Coral dijo impaciente porque su abuelo estaba tardándose en responder. Les contaría, pero es mejor que ustedes lo vean. El mayor Ark señaló con su dedo a Jaune que aún mantenía su vista en sus espadas. Eso es todo, Jaune, un ataque más y estarás desarmado, dejarás toda esta tontería de ser un cazador y tendremos una charla seria en casa. Nicholas dijo mientras se preparaba para dar su último ataque. Sin embargo, no. Nicholas levantó una ceja cuando esa palabra salió de la boca de Jaune. No volveré si esas son las condiciones. Si volveré, será demostrándote que soy más que adecuado para ser un cazador y ahora es cuando debo mostrarte todo de mí. Cuando Jaune levantó su mirada hasta clavarse en su padre, Nicholas por alguna razón sintió que sus sentidos le advertían de un peligro inminente. Para desconcierto de su padre, sus hermanas y madre, Jaune soltó sus espadas, pero en vez de caer al suelo, estas se disolvieron en una luz azul y en las manos de Jaune aparecieron un par nuevo de Kanzo y Bakuya. Se puso en posición de pelea, pero a diferencia de antes, que su estilo era más defensivo, este era más ofensivo y con lo que parecía menos puntos ciegos. Sus armas desaparecieron y se reaparecieron como nuevas en sus manos. Sable dijo sorprendida. ¿A eso te referías con que Jaune no puede ser desarmado?
Saffron preguntó rápidamente a su abuelo, que le sonreía bastante. Y si alguna de ustedes cree que ese es su único respuesto, solo diré que durante nuestros entrenamientos rompí como más de 20 pares antes de perder la cuenta. ¿Cómo es posible eso? Jade preguntó curiosa. Esa es su apariencia, ¿no es así? Saffron preguntó, y para sorpresa de sus hermanas y madre, Bedivere asintió. Sus nietas y nuera lo miraron incrédulas que Jaune ya haya despertado su apariencia. Luego fijaron su vista en la pelea, sin antes sentir un escalofrío cuando escucharon al mayor Ark decir que si Nicholas va a ponerse serio, entonces Jaune no se quedaría atrás. De vuelta en la pelea. ¿Otras espadas? ¿Esa es tu apariencia, alguna especie de almacén de armas? Jaune sonrió burlonamente, algo así. Nicholas frunció el ceño. Por eso, nunca pensó que su hijo lograra despertar su apariencia tan rápido y sin estar en una escuela para cazadores. Miró de reojo a su padre, que sonreía confiado. No será suficiente, las romperé las veces que sea necesaria hasta que te canses. Nicholas comenzó a avanzar juntando su aura en su espada para dar otro tajo poderoso. Sin embargo, no romperás mis espadas. Jaune reforzó sus espadas y sus piernas, y se lanzó a gran velocidad en dirección de su padre, que se sorprendió por el repentino aumento de la velocidad de su hijo. Vio las espadas de Jaune dirigirse hacia él y se preparó para romperlas. Sin embargo, clink. El sonido del metal, golpeando con el metal, fue tan fuerte que los espectadores tuvieron que taparse por un segundo los oídos por el agudo sonido. Cuando Nicholas abrió los ojos, vio con sorpresa y desconcierto cómo la espada negra de Jaune había bloqueado su ataque sin agrietarse como la primera vez. Vio a los ojos de Jaune y juró que por un segundo estos cambiaron a unos azules acero. Tuvo que salir de su sorpresa cuando su hijo movió su espada rápidamente buscando cortar su estómago con su espada blanca. Usó su escudo para interceptar su golpe, usó su espada para golpear el tajo de la espada negra, y no paró ahí. Los ataques de Jaune siguieron a una velocidad que Nicholas pensaba que no era posible. Sus espadas no se rompieron. Jade dijo sorprendida. Ahora papá está a la defensiva. Coral dijo choqueada. ¿Y velocidad? ¿Cómo es que se volvió tan rápido? Sable dijo desconcertada. Y eso no es todo. Antes que cualquiera pueda preguntar al mayorat que les señaló la pelea para que no se perdieran nada. Nicholas estaba haciendo una mueca por el esfuerzo, logró apenas acostumbrarse a la velocidad de su hijo, pero apenas podía contraatacar. Intentó dar un tajo diagonal, pero fue desviado por la espada negra y usó escudo para bloquear el tajo de la espada blanca. Sin embargo, al hacer eso, se dio cuenta que se había dejado abierto por ese único segundo. Segundo que Jaune no desaprovechó, y usando refuerzo en su pierna lanzó una poderosa patada al pecho de su padre. Nicholas se preparó para el impacto y planeó cómo contraatacar después, pero cualquier idea que hubiera surgido en su cabeza fue borrada bruscamente al sentir un inmenso dolor en el pecho. Lo comparó como si Ursa lo golpeara estando sin armadura. Ni siquiera se dio cuenta que la patada lo mandó a volar y girar unos metros en el suelo hasta que notó en su visión el cielo. Todos en ese momento se habían quedado en shock. Las hermanas de Jaune vieron incrédulas como su padre era mandado a volar como una muñeca hasta caer al suelo y rodar unos metros hasta detenerse boca arriba con la mirada desenfocada. ¡Qué monstruosa fuerza! Saffron dijo pálida al ver cómo una patada de su hermano había mandado a volar a su padre. Sus hermanas no estaban mejor, ninguna había visto a su padre ser golpeado de tal forma. Su madre miraba preocupada a su esposo cuando notó su mirada desenfocada. Su aura está en amarilla, sin duda esa patada fue más fuerte de lo que espero. El mayor Ark dijo tranquilamente. ¿Más fuerte de lo que espero? ¿Acaso Jaune estaba conteniéndose en esa patada? Azel dijo sorprendida a su abuelo. ¿Podrías decir eso? Su abuelo no dio más detalle y eso solo hizo que sus nietas miraran con incredulidad a su hermano. Esa velocidad, fuerza y por lo que note, también es bastante flexible. ¿Qué clase de entrenamiento mortal lo sometiste? Esta vez la que habló con voz asustada fue Juniper, que lo miraba con miedo. Bedivere la miró tranquilamente y sonrió.
A ninguna. Fue intenso sí, pero esto no es resultado de un entrenamiento infernal ni nada de eso, esto es el resultado de la determinación de tu hijo. No lo obligue a correr cargando una roca de 200 kilos en su espalda, él cargó uno de 5 kilos pero lo hizo tantas veces que parecía que hubiera cargado uno de 200. No subestimes a tu hijo Juniper, lo que ves ahora, es lo que Nicholas no quería ver y aún falta más cosas que Jaune puede hacer. Juniper vio sorprendida a su suegro y volteó su vista a la pelea, notando como su esposo se comenzaba a levantar sosteniéndose el pecho. Jadeo, jadeo. Nicholas hacía una mueca de dolor sintiendo como poco a poco su aura aliviaba la zona del golpe, miró a su hijo que estaba parado firme con sus espadas en mano y esperando tranquilamente. Nunca pensó que su hijo lograra tal fuerza, con velocidad que mostró y el reemplazo de armas no veía una forma segura de ganar sin hacer todo lo posible y más. Se levantó, agarró con fuerza su espada y escudo. Vio como su hijo desvanecía sus espadas y la cambiaba por una lanza roja y se ponía en una extraña posición de pelea que no reconoció, pero se preparó ya sabiendo que con su hijo nada era predecible. Cuando Jaune vio a su padre levantarse hizo una leve mueca, esperó que soltara sus armas pero no lo hizo, ahora debía seguir peleando y veía que su padre seguiría hasta no rendirse. Suspiró mentalmente y desvaneció a Kanzo y Bakuya. Le mostraría a su padre que no solo debía preocuparse por su estilo con dos espadas, que poseía muchas y había tenido tiempo para practicar un buen número de ellas, y por ello trazó una lanza, una roja aunque omitió la sed de sangre para no asustar a sus hermanas. Se puso en la posición de ataque que usó cierto serván de mallas azules y se preparó. Cuando un trozo de roca se partió Jaune se lanzó a gran velocidad. Nicholas se preparó al ver a su hijo acercarse, pero, para su sorpresa, el estilo que usaba Jaune era bastante rápido y feroz, muy distinto a los estilos estándar que vio a los cazadores que usaban lanzas. Se obligó a estar a la defensiva, ya que su arma no tenía el mismo alcance que la de Jaune. No fue hasta que Jaune intentó barrer sus pies que dio un salto. Ese fue un gran error. Sintió como algo se encadenaba a su pierna y notó como su hijo ahora estaba usando lo que parecía dos cuchillas unidas por una cadena, misma cadena que ahora estaba agarrando su pierna. Hizo una mueca cuando sintió que la cadena lo envía a caer a toda velocidad contra el suelo. Usó su escudo para evitar el golpe, pero ahí no se detuvo. Jaune levantó la cadena con fuerza, elevando a su padre al cielo que aún estaba atado de su pierna y lo volvió a estrellar contra el suelo. Esto se repitió 3 veces más hasta que Jaune decidió lanzarlo contra un árbol. Nicholas logró maniobrar en el aire hasta golpear el tronco con sus pies, pero cuando cayó al suelo Jadeo hizo muecas al sentir la mano que sostenía su escudo temblando debido a que la usó para evitar golpear contra el suelo cuando fue azotado. Se levantó nuevamente sintiendo que su aura había disminuido considerablemente. Sus instintos gritaron nuevamente y puso su escudo para cubrirse. Sin embargo, un proyectil golpeó con tal fuerza que hizo que soltara su escudo y cayera unos metros por el impacto. Vio en el suelo una flecha que comenzó a desaparecer con ese brillo azul que vio a Jaune usar. Levantó su vista y vio a Jaune usando un gran arco negro que no sabía cómo podías usarlo. Notó cómo Jaune dejaba caer el arco, desvaneciéndolo y apareciendo nuevamente en sus manos sus espadas casadas. Ese uso de armas, ¿sabe usar distintos estilos de pelea con distintas armas? Saffron dijo incrédula por todo lo que estaba mostrando su hermano. ¿Seguro que este es Jaune? Jade preguntó sin creer que el chico rubio tan increíble era su hermano. Esas habilidades solo pueden ser conseguidas en años, ni en la academia los alumnos de último año muestran tan variedad de habilidades. Coral dijo desconcertada. Jajaja. Todas miraron desconcertadas a su abuelo que no pudo resistir más y comenzó a reír. ¿Qué es tan gracioso, abuelo? Azel preguntó confundida al ver a su abuelo reír de la nada. No es nada pequeña, es solo que ya había previsto sus expresiones y resultó que era mejor de lo que esperaba a jaja. Saffron miró entrecerrando sus ojos a su abuelo. ¿Cómo es posible? Ni siquiera yo soy tan buena y soy mayor. Su abuelo la miró fijamente ya dejando de reírse, lo cual puso nerviosa a su nieta por su mirada fija. Su madre intentó interponerse pero cuando Bediberela volteó a ver se congeló, su hija menor solo veía con miedo al anciano.
Saffron, ¿entrenaste con tu padre? ¿Por qué razón? Porque papá dijo que podía ser una cazadora y luego, si quisiera podría dedicarme a otra cosa, si quisiera y tuviera su aprobación. ¿Eso es lo mismo para tus hermanas? Bedivere preguntó seriamente. Saffron asintió sintiéndose incómoda por la mirada fija de su abuelo. Ese es el problema. ¿Qué quiere decir? Mientras que ustedes tenían la opción de elegir lo que querían ser, pero Jaune fue completamente distinto. ¿No crees lo mismo? Es decir, un niño que hizo ejercicios para que años después su padre pueda entrenarlo para convertirse en lo que quería ser, pero, ¿eso sucedió? Saffron dio un paso atrás ante las palabras de su abuelo. Su padre se negó, ¿no es así? Un padre que te niegue a ayudar a su hijo a convertirse en lo que quiere ser, y si no fuera mucho eso, su madre, e incluso sus hermanas no lo apoyaron, pero el niño se esforzó y en un último intento de probar a su padre y su familia de tener lo necesario para convertirse en un cazador, tuvo que luchar con dicho padre y que éste usara aura, que cabe recalcar que uso contra un civil sin aura es más que trampa. Terminó siendo enviado con su abuelo para que se olvidara de su sueño con la excusa de que reflexione. Bedivere hizo comillas con sus dedos en esa última palabra. Dime Sappronark. Ese niño que luchó tan duro para demostrar que es apartamento para ser un cazador y ver que alguien de su familia estaba dispuesto a ayudarlo. ¿Crees que su determinación de mostrarles, a su familia, que es apartamento para ser cazador sería tan débil? Que no se esforzaría todo lo posible, solo con la idea de que su familia aceptara su sueño. La voz contundente de Bedivere hizo que Saffron retrocediera con la mirada horrorizada, pequeñas lágrimas comenzaban a asomarse entre sus ojos, y no era la única. Coral y Sable estaban en la misma situación. Jade y Azel ya tenían lágrimas cayendo de sus ojos. La pequeña Amber lloraba libremente, entiendo el daño que había sufrido su hermano mayor. Juniper por otro lado, tenía la mirada horrorizada, estaba temblando por lo que había dicho su suegro, la verdad en sus palabras la había golpeado fuertemente y las lágrimas caían de sus ojos como ríos. Volteó en dirección de la pelea y por fin pudo notarlo. Mientras veía a su hijo y esposo luchar, este último apenas siguiendo el ritmo de los ataques de Jaune, pero ignoró eso y se centró en lo que nadie había notado hasta ahora. Los ojos de Jaune, de su hijo, mostraba los indicios de lágrimas y parecía que cada golpe que daba en su padre lo lastimaba a pesar de intentar poner un rostro serio. Miró temblorosa a su suegro que la miró tranquilamente. Bedivere simplemente asintió y dijo: veo que ya te diste cuenta y tus hijas también lo están haciendo. Si vas a actuar, es hora que lo hagas. Juniper se limpió las lágrimas con brazo derecho y asintió. Hizo una reverencia de agradecimiento a su suegro. Yo, lamento por todo lo malo que pensé de usted, ayudo a mi hijo, hizo lo que como madre no hice y no noté, a pesar de verlo en sus cumpleaños. No hay por qué agradecerme, es mi nieto y mi propia forma de remendar mis errores. Bedivere a su hijo intentando dar un corte a Jaune pero solo lograba dejarse abierto a ataque que Jaune aprovechaba. Ayude a Jaune en lo que pude pero solo hay una cosa que ahora quiere, no puedo dárselo. Solo pueden hacerlo ustedes, sus padres y hermanas. Juniper asintió con la determinación brillando en sus ojos. Sí, hará lo que debe hacer hace mucho, vamos niñas, su hermano nos necesita más que nunca. Sus hijas asintieron y siguieron a su madre cuando ésta comenzó a correr en dirección donde se daba la pelea. En la pelea, Nicholas estaba sudando a montones, había perdido su escudo, tuvo que forzarse a luchar solo con su espada, sin tener otra forma de cubrirse de los ataques de su hijo que con solo la espada. Intentó usar las dos manos vertiendo su aura, buscando romperlas pero las espadas negra y blanca lo resistieron perfectamente. Intentó saltar atrás para recuperar distancia pero Jaune no lo dejó. Sus ataques rápidos y fuertes lo mantuvieron en un solo lugar retrocediendo paso a paso, y no se sorprendió cuando los cortes de Jaune lograron alcanzarlo múltiples veces ahora que no tenía su escudo. El filo de las armas de Jaune era otro factor. Se había dado cuenta que esas espadas eran tan filosas que recién las tomó en cuenta cuando Jaune desvió su tajo con una de sus espadas, vio como la otra mano de su hijo soltaba la espada blanca y hacia un puño dirigido a su cara que seguramente lo mandaría inconsciente si no es que antes que hacia una fractura.
Pero antes que el puño de Jaune se clavara en el rostro de su padre, una espada gruesa se interpuso en el camino. Jaune abrió grandes sus ojos al ver a Saffron detener su puño con la parte plana de su arma. Notó a Coral y Jade colocarse a sus lados. Detrás de Saffron estaban Azael y Jade ayudando a levantar a su padre y alejándolo a donde lo esperaba su madre, acompañada por una temerosa Amber que miraba preocupada a su padre. ¿Por qué interfieren? Jaune preguntó molesto. Estaba tan cerca de que por fin su padre, su familia aceptara que podría ser un cazador. Solo faltaba un golpe y todo acabaría. No notó que al estar tan enfocado en cumplir ese sueño de que su familia creyera en él lo había cegado. No ayudó que recordó que en su vida pasada su familia tampoco lo apoyara. Debes detenerte, Jaune. Sí, haz caso a Saffron. Ya es suficiente, hermano. Detente, podemos hablarlo todos en casa. Lo que dijo Coral fue incorrecto. Recuerdos de cómo Jaune intentó convérselos de pequeño cuando todos estaban reunidos en el comedor surgieron y lo golpearon. ¿Qué? ¿Para que de nuevo me envíen a otro lugar para reflexionar? No, esta vez no. Les mostraré que si puedo ser un cazador. Se los demostraré, a ustedes, a papá, a mamá. Esta vez no me detendrán, no le alejarán de nuevo. Jaune rugió y sus hermanas sintieron como sus corazones dolían al escuchar el dolor y la angustia en las palabras de su hermano. Jaune trazó una espada negra con líneas rojas. El poder de la espada hizo que las hermanas temblaran, pero se mantuvieron firmes. Coral, Sable, prepárense. Saffron ordenó y sus hermanas asintieron preparando sus armas. Con Juniper. Ella había visto cómo sus hijas, Jade y Azael, traían a su esposo cansado. Tenía pocas heridas, aunque no eran graves. El dolor de sufrir constantes cortes lo hacían jadear fuertemente. Nicholas, mírame. Ahora no, Juniper, debo que acabar esta pelea. Traeré a nuestro hijo a casa, no te preocupes. Nicholas intentó ponerse de pie pero casi cae de cara al suelo. Si no fuera por sus hijas que lo sostuvieron a tiempo. Nicholas, por favor. Nicholas se detuvo al escuchar la súplica de su esposa. La volteó a ver y sus ojos se abrieron al ver lágrimas en sus hermosos ojos. Por favor, detente. Deja de lastimarte. Deja de lastimar a Jaune. Pero yo no. Nicholas intentó decir algo pero su esposa le interrumpió gritando. Cállate. Mira al frente y dime lo que ves. Nicholas, sorprendido de que su esposa le gritara, volteó al frente y sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo. Vio como Jaune usaba una espada negra que usó para mandar a volar a Saffron hasta estrellarse contra un árbol y atravesándolo. Lo vio desviar el hacha de Coral y cogerla de la cabeza para lanzarla contra una sorprendida Sable que desvió su espada de su hermano, pero terminó golpeando su rostro contra la parte posterior de la cabeza de Coral. ¿Ese es Jaune? Nicholas preguntó aterrado por ver cómo su hijo atacaba sin miedo a sus hermanas. Cuando su vista se fijó en él sintió como se le erizaba la espalda y los huesos. Sin embargo, antes que Jaune pudiera ir por él, Azael y Jade se lanzaron con sus espadas a detenerlo. Fue gracias a la intervención precisa de Saffron que lograron desviar el poderoso tajo de Jaune que hubiera mandado a volar a sus dos hermanas. Sí, ese es tu hijo, Nicholas. Pero él. Esto es lo que tú provocaste, Nicholas. No. Es lo que todos provocamos. Nicholas vio horrorizado y confundido a su esposa. Jaune solo quería ser un cazador, quería que lo entrenaras. Quería que su familia lo apoyara en su sueño, pero no lo hicimos, lo creímos en él, le negamos su sueño, le negamos el apoyo de padres a nuestro único hijo, y esto es el resultado. Vio que había una forma de que lo reconozcas, que lo reconociéramos, que lo aceptemos y lo apoyemos en su sueño y está dispuesto a llegar tan lejos como ahora. Nicholas abrió grandes sus ojos mirando a su esposa, luego miró hacia sus hijos y vio asustado como Coral, Sable, Azael y Jade estaban tiradas al suelo, con sus auras parpadeando en rojo. La única que se mantenía de pie y jadeando era Saffron, que estaba sosteniendo su espada con ambas manos, pero el leve temblor en la hoja ya decía que apenas podía sostenerlo. Jaune se movió y de un tajo horizontal mandó a volar a Saffron, que intentó detener el poderoso tajo pero su fuerza no fue suficiente y voló hasta caer a un lado de una cansada Coral. Cuando Jaune miró en su dirección, Nicholas también lo vio. Las lágrimas que caían de los ojos angustiados de Jaune, que ya no pudo mantener su cara impasible. Se lanzó en su dirección con su espada negra brillando oscuramente.
Por favor papá, ayuda a Jaune. La voz de Amber fue el último clavo de Nicholas. Vio todo lo que había causado, sus decisiones habían conducido a esto, a que su hijo se viera de esa forma, pero no más. Ahora detendría esta pelea de una vez por todas y no solo por él. Lo haría por su familia y su hijo que le falló como padre. Solo debía ponerse de pie y... Nicholas abrió grandes sus ojos cuando sintió que no podía moverse. Miró con miedo como su hijo se aproximaba con la espada listo para cortarlo. Sin embargo, su mirada cambió a uno de total terror cuando vio a su esposa ponerse al frente de él con sus manos extendidas. Sus hijas vieron esto también y se aterrorizaron por lo que pudiera pasarle a su madre. ¿Este es el resultado de mis acciones? ¿Perderé a mi esposa por mi negligencia? No, por favor, Jaune, si vas a matar a alguien, que sea a mí. Tu madre no es responsable de lo que te hice, así que por favor, detente. Cuando Nicholas vio Jaune no se detenía, sus lágrimas comenzaron a caer y su corazón estaba por romperse. Por favor, alguien, salve a mi esposa por favor. Cuando Jaune estaba a unos metros de lanzar su ataque a ciegas en contra de su madre, que cerró sus ojos aceptando su muerte y con ello, al menos su hijo lograra calmarse. Se disculpó mentalmente con su esposo y sus hijas por dejarlos y en especial a Jaune por no ser la madre que debió ser con él. Cuando la espada de Jaune bajó en un corte vertical, buscando cortar a su madre a la mitad, una figura se puso en medio de ellos portando una espada de brillo dorado al sentir la angustia de su portador. Clean. El sonido de ambas espadas al chocar hizo que una leve onda de aire fuera expulsada. Juniper, al ser la más cercana, fue empujada, pero fue sostenida por su esposo que la abrazaba entre lágrimas. Sus hijas también la rodearon, estaban con algunas heridas pero usaron lo último de ellas para acercarse a donde ella estaba. Las vio sonreír con lágrimas al ver que estaba bien. Sintió como su hija menor Amber la abrazaba sollozando. Sin embargo, ignoró a todo ello a favor de ver quién la había salvado. Los demás también fijaron su vista en la misma dirección y vieron con sorpresa como su Bedivere estaba deteniendo a Jaune. Estaba usando una espada plateada, que emanaba un poder misterioso que al parecer rodeaba al mayor Ark y le daba la fuerza para mantenerse ante la espada oscura que mantenía Jaune. No cometas un error que luego puedas arrepentirte, Jaune. Bedivere dijo mientras fruncía el ceño al sentir la fuerza de su descontrolado nieto. Padre. Nicholas dijo sorprendido al ver cómo su padre evitaba la muerte de su esposa. Nicholas, has cometido errores con tu hijo. Y aunque no soy nadie para reclamarte nada, al menos evitaré que tus errores separen a tu familia, es lo mínimo que puedo hacer como tu padre. Nicholas no supo qué decir ante las palabras de su padre y solo lloró mientras abrazaba con fuerza a su esposa. Bedivere giró su vista y miró los ojos sorprendidos de Jaune. Sabía que fue una buena idea que guardaras esta espada en mi habitación. Bedivere dijo mientras recordaba su charla con su nieto el día de ayer. Comienzo flashback. ¿Por qué debo guardar a Merodach en tu habitación, abuelo? Es un seguro para mañana, Jaune. Tengo una idea de cómo resultar mañana la visita con tus padres y quiero que me guardes esta arma aquí por si acaso. Sabes que puedo trazarlo si me lo pides, ¿no es así? Lo sé, Jaune, pero este es para un caso especial. Jaune miró confundido a su abuelo pero asintió de todos modos. Está bien, abuelo, sé que le darás un buen uso. Gracias, muchacho. Fin flashback. Esta espada puede sentir tu angustia, Jaune, y la usaré para detenerte. Cállate. Cállate, cállate. Jaune gritó en desesperación, sus circuitos mágicos brillaron en su cuerpo levemente aunque de forma desordenada al estar fuera de sí. Bedivere concentró todo su aura para esta pelea y con el apoyo de Merodach que buscaba ayudar a Jaune tendrían una pequeña oportunidad. Ambos se encontraron en medio de la zona amplia y colisionaron espadas. La luz blanca dorada contra la oscura y retorcida. Jaune daba tajos rápidos, pero debido a que no estaba controlando la salida de su maná y ahora su cuerpo comenzó a cansarse y a ralentizarse rápidamente. Bedivere notó esto y aprovechó esa oportunidad. Ambas espadas continuaron chocando provocando ondas de vientos intensos hasta que un momento, al chocar su espada ambos retrocedieron a una buena distancia. Jaune estaba jadeando y se notaba que estaba en sus últimas piernas.
Bedivere no era diferente, la fuerza de Jaune era más de lo que podía imaginar, si no fuera por Merodach ya estaría muerto. Ambos contrincantes, abuelo y nieto, cuando se vieron supieron que el próximo golpe sería el último. Jaune gruñó y se lanzó con su espada brillando intensamente. Su abuelo lo esperó sosteniendo la espada con ambas manos que comenzó a brillar intensamente. La familia Ark vio con miedo como Jaune se lanzaba en contra de su abuelo con ambas espadas brillando intensamente. Juniper suprimió un grito al ver cómo ambos ataques chocaban y provocaban una explosión. Una luz bañó el lugar y cuando la familia Ark pudo por fin ver el resultado sus corazones casi se detienen al ver el panorama. Bedivere tenía su ropa rota en varias partes de su cuerpo y pequeñas heridas podían verse que sanaban lentamente, estaba apenas en una rodilla mientras se apoyaba en aquella espada plateada. Delante de él y acostado en el suelo con múltiples heridas, aunque pequeñas eran muchas, su cuerpo estaba golpeado y cansado, estaba respirando lentamente y miraba tristemente a su abuelo. Dime por favor que me detuviste. Jaune habló aunque apenas Bedivere pudo escucharlo. El anciano Ark sonrió y asintió. Sí, esta espada es más de lo que cualquiera puede pensar, ni siquiera esa espada negra tuya pudo contra este. Bedivere señaló a un lado donde se podía ver a la espada negra, partida a la mitad y desapareciendo en una luz azul. No creí que caería en la angustia y desesperación de esta forma, incluso usé esa espada retorcida. Jaune recordó de dónde había copiado esa arma, fue uno de los recuerdos de un Shirou distinto que decidió salvar a una chica y dejar morir al resto, lo que lo llevó a enfrentarse a su servant que había sido devorado por el barro y que originalmente usó aquella espada negra. De verdad te agradezco que me detuvieras, abuelo. Jaune dijo aliviado al escuchar que no hizo nada de lo que se arrepentiría. Espero que aprendas de esto, Jaune, a la próxima tal vez no esté para ayudarte. Jaune vio a su abuelo mirarlo seriamente, notó como también Merodach se desvanecía al no tener más mana para sostenerse. Entonces no hubo ganador. Jaune preguntó tristemente. HMP. Eso deberías preguntárselo a ellos. Bedivere logró ponerse de pie y señaló a sus padres y hermana acercándose a él con lágrimas en sus ojos. Antes que Jaune pueda decir algo, fue abordado por su madre y sus hermanas. ¿Estás bien, Jaune? Estás sangrando, ahora te ayudamos, no te preocupes. Mientras sus hermanas lo ayudaban a sentarse vio a su padre acercarse siendo apoyado por su madre, tenía la mirada fija en él, pero ya no había irritación, ni ira, ni resignación. Solo podía ver tristeza y arrepentimiento. Jaune. Su padre habló y sus hermanas se apartaron dejándolos que se vieran. ¿Sí? Jaune respondió con la cabeza baja y eso hizo sentir peor a su padre, pero no lo detuvo. Hijo, quiero pedirte perdón por todo lo que te he hecho. Jaune abrió grandes sus ojos y miró a su padre con sorpresa. Lamento de verdad todo lo que hice, lamento por no apoyarte en tu sueño como debí hacerlo desde el comienzo, lamento negarte el apoyo de padre que querías de pequeño. Pero sobre todo te pido perdón por nunca fijarme en el hombre que pudieras convertirte, en el gran cazador que llegarías a ser. Jaune se sorprendió por las palabras de su padre. Sus hermanas lo vieron con la mirada triste al igual que su madre. Es por eso que te pido, que me perdones, no culpes a tu madre o a tus hermanas por no apoyarte, si deseas culpar a alguien que solo sea a mí. Pero si me das una última oportunidad, te juro que haré lo que debí hacer desde el comienzo, te apoyaré en lo que ¿quieres ser un cazador? Bien, tu madre y yo te apoyaremos, tus hermanas también lo harán, no te detendremos decidas lo que decidas. Nicholas sintió como su hija se juntaba a él y lo apoyaban en sus palabras. Jaune no dijo nada por unos segundos mientras aún sus lágrimas caían sin intención de detenerse. ¿De verdad me apoyarán? La voz de Jaune bien pudo ser un susurro, pero el silencio del lugar hizo que todos lo escucharan. Su padre sonrió tristemente y habló. Si aún nos das la oportunidad, lo haremos, no lo dudes, te damos nuestra palabra como Arks, y nosotros nunca rompemos una promesa. Entonces, sí. Los perdono y discúlpenme por cómo me he comportado y por lo que les hice, Jaune dijo mientras miraba con arrepentimiento las heridas de sus hermanas y padre. Jaune. Su madre sollozó y fue a abrazarlo al escuchar su respuesta, sus hijas la siguieron y todos se dieron un abrazo familiar. Uno que Jaune no había tenido en mucho tiempo.
Deberías unirte a ellos. La voz de Bedivere se escuchó a un lado de Nicholas cuando lo notó que él no se movía de su lugar y aún estaba de pie. Dime una cosa, papá. Bedivere levantó una ceja ante las palabras de su hijo pero asintió. Te escucho. Cuando era más joven, ¿por qué no me detuviste? Tenías el dinero, la influencia necesaria para obligarme a quedarme y no escaparme de casa, entonces, ¿por qué? Nicholas vio a su padre buscando una respuesta. Bedivere lo miró unos segundos pero cambió su vista a Jaune que sonreía al fin con todo su corazón mientras era abrazado por su madre y hermanas. Porque en algún momento me di cuenta de algo. ¿Y eso qué era? Que estaba deteniendo en lo que querías ser, lo que querías hacer, por eso no te detuve y te dejé que tú mismo buscaras tu camino y estaba listo por si en algún momento me necesitabas, estaría ahí para ti, padre. Nicholas dijo sorprendido y con pocas lágrimas en sus ojos. Lamento ser un hijo tan terrible. No, Nicholas, fui un padre terrible desde que perdí a tu madre e incluso antes de eso, pero al menos pude ayudarte a que no recorras el mismo camino que yo. Te agradezco mucho, papá, de que salvaras a Juniper, es gracias a ti que incluso Jaune se volviera tan fuerte. Y pensar que estaba tan ciego para no verlo yo mismo. ¡Auch! Nicholas hizo una mueca de dolor cuando su abuelo le golpeó la frente con su dedo. Ya eres un adulto, Nicholas, deberías comportarte como tal, deja de lamentarte, tienes aún a tu hijo, a tu esposa e hijas, aprovecha lo que tienes, no sabes si tus decisiones puede causar que uno o varias se alejen. Bedivere le señaló a su familia y lo empujó levemente en esa dirección. Anda, te están esperando. Bedivere vio como la familia Arg recibía a su padre y se unía al abrazo en familia. Muy bien, después de esto, sí que me merezco una siesta, le diré a Jaune que haga la cena y me despierte, ya no tengo la edad para estar tanto tiempo activo. Cuando Bedivere dio unos cuantos pasos hacia su casa sintió como unas pequeñas manos abrazaban su pierna. Miró abajo y notó a la pequeña Amber que le sonreía. Gracias, abuelito, por ayudar a mi hermano. El mayor Arg le sonrió a la pequeña, pero antes que pudiera decir algo más sintió como varias manos lo comenzaban a rodear. Notó que eran sus nietas que lo miraban agradecidas. Gracias, abuelo. El mayor Arg les sonrió con una pequeña sonrisa y cuando vio detrás de él vio a Juniper acercarse a él mientras dejaba a Jaune con su padre. Gracias por reunir completamente a mi familia, papá. Bedivere sintió como su corazón al escuchar esas palabras venir de Juniper. Su imagen de antepuso a la de su hija que no había visto en mucho tiempo. Creo que yo también debería disculparme con alguien más. Bedivere pensó mientras le sonría a Juniper. No es nada, Juniper, pero será mejor traigan a Jaune y Nicholas que tengo una caja médica en casa. Juniper asintió con una sonrisa y fue a ayudar a su marido e hijo. Tú también estás cansado y herido, abuelo, déjanos ayudarte. Bedivere vio confundido como Saffron ponía uno de sus brazos sobre su hombro y lo ayudaba a caminar. Sonrió suavemente a las niñas que lo escoltaban a su casa. Espero que con esto crezcan un poco más, Jaune. El tiempo pasó y Jaune junto con su padre, abuelo y hermanas se recuperaron justo para celebrar el cumpleaños de Jaune, y por fin el mayor Arg pudo ver a su nieto sonreír de verdad junto a sus padres y hermanas. Y como lo prometió Bedivere, al día siguiente Jaune tenía una mochila con todas sus cosas, listo para partir de regreso a su casa. ¿Estás seguro de que no quieres venir con nosotros, abuelo? Estoy seguro que podemos arreglárnoslo en casa. Jaune suplicó a su abuelo que negó con una leve sonrisa. No, Jaune, me gusta vivir aquí y ya te enseñé todo lo que sé. Pero, antes que Jaune pudiera decir algo más, su abuelo levantó su mano deteniéndolo. Ahora es tiempo que debes aprovechar para pasar con tu familia, después de todo, a tus 17 años irás a Beacon, ¿no es así? Jaune abrió grandes sus ojos al casi olvidarse de eso por todos los sucesos del día. Sí, tienes razón, pero de igual forma te agradezco por todo, abuelo. Cumple tu misión, Jaune, sé que lo lograrás. Beacon. ¿Misión? ¿De qué están hablando, padre? Nicholas preguntó confundido. Jaune se paralizó al olvidar que sus padres estaban presentes. En cambio el mayor Arg sonrió maliciosamente pensando que convertirá esta despedida triste en una más alegre. Sí, Nicholas, tu hijo quiere ingresar a Beacon y ya me encargué para que postule cuando cumpliera los 17 años.
Ya veo. Nicholas asintió aunque suspiró al ver que una oportunidad de ayudar a su hijo con su sueño ya fue aprovechado por su padre. ¿Y a qué misión se referían? Esta vez la que preguntó fue Juniper curiosa. Bedivere sonrió e hizo que Jaune sudara frío por alguna razón. Bueno Juniper, verás, durante uno de nuestros viajes hace poco Jaune conoció a una chica, le pareció muy bonita y resulta que también es una estudiante a cazador, ya sabes, vea con más estudiantes, Jaune queriendo ir a esa academia. Bedivere juró ver cómo las mujeres Ark sumaban uno y uno hasta que entendieron lo que quería decir. Oh, entonces mi hijo también está interesada en una chica. Está a esa edad pero primero quiero saber cómo es. Juniper dijo sorprendida y alegre que su hijo esté interesado en una chica. Por otro lado las hermanas Ark entrecerraban los ojos pensando en quién era la bruja que intentaba quitarles a su hermanito, ya lo habían recuperado y se negaban a dejarlo ir tan fácilmente por una cualquiera. Nicholas miró sorprendido y confundido a su hijo que tenía las mejillas levemente sonrojadas. Nunca dije que me gustaba. Jaune refutó al sentirse avergonzado por cómo su madre hablaba de conocer a la supuesta chica que logró llegar al corazón de su hijo. Pero dijiste que tenía bonita sonrisa. La cara de Jaune palideció después que su abuelo dijera eso. Jaune, ¿puedo saber el nombre de esta chica con linda sonrisa? Su madre preguntó animada. Sí Jaune, ¿quién es? Sus hermanas la siguieron pero con voz fría. Yo creo que ya deberíamos irnos. Jaune se dio media vuelta y comenzó a correr mientras era perseguido por sus hermanas. Bedivere rió al ver esto y miró a su hijo y nuera que aún no se había movido de su lugar. ¿Y por qué no van tras ellos? Se están alejando rápidamente. Nicholas solo negó divertido y lo volteó a ver al igual que su esposa. Gracias por todo padre, te prometo que visitaremos pronto. Sí, muchas gracias papá. Juniper asintió y se despidió del mayor Ark con un abrazo. Nicholas le dio la mano y ambos hombres se despidieron. Lo último que vio Bedivere fue a su nieto corriendo a lo lejos de sus hermanas seguidas de sus padres que comenzaron a correr. Suspiro, las cosas nunca terminan para este anciano, ahora debo ir a ver a otra persona. Sacó lo que parecía un boleto de viaje y volvió su vista a la familia Ark que ya desaparecía a lo lejos. Más especificó a cierto rubio que iba a la delantera. Espero ver hasta dónde llegarás Jaune, el futuro que te aguarda será duro, pero espero que disfrutes de tu estancia en Beacon. Y con esas últimas palabras Bedivere regresó a su casa a alistarse para su viaje que tenía al día siguiente.